pausa, ya estamos de regreso acá en Mujeres en Todo y vamos a hablar de la vacunación. Definitivamente la inmunización es la manera de prevenir enfermedades o muchísimas enfermedades. De eso vamos a hablar, de la importancia que tiene y sobre todo hoy en día, porque según la Organización Mundial de la Salud se estima que la inmunización evita entre 2 y 3 millones de muertes al año a nivel mundial. Señores, es muchísimo y sin duda alguna es sumamente importante tener en cuenta que no solamente los niños, personas de tercera edad, los adultos, adolescentes, todo el mundo tiene que vacunarse. Pero vamos a hablar de la vacunación en esta época del año. Quizás vamos a viajar, vamos a trasladarnos al interior del país, algunos se irán fuera del país, no sabemos qué podemos contraer en otras regiones. Para eso está con nosotros la doctora invitada Dina Figueroa, quien es pediatra. Bienvenida, doctora. Gracias, Marianela. Vamos a hablar de la importancia y sobre todo, bueno, es importante todo el tiempo, tenerlo siempre presente, ¿no? Pero cuando vamos a cambiar de destino, vamos a pasar quizás una larga temporada en otro lugar desconocido, quizás, pues bueno, hay virus, bacterias, cosas que no estaban cercanos a nosotros y ahora podríamos exponernos. Sí, realmente, como bien lo dijiste, la inmunización es bien importante porque ayuda a prevenir muchísimas enfermedades inmunoprevenibles por vacunas. Y de hecho ha ayudado en toda la trayectoria de nuestra vida a que desaparezcan o se erradiquen algunas enfermedades, tal como fue la viruela, que ya tenemos más de 39, 40 años que está erradicada. La poliomielitis, que era muy frecuente en la década de los 50, 60, pues hoy día, si se quiere, ya tenemos más de 10 años que está en proceso de cumplir el proceso de erradicación. Menos mal. Ya tenemos el último caso de poliomielitis, por lo menos en Latinoamérica, fue en Perú. Mal no recuerdo, si mi memoria no me falla, fue como en el año 88, algo así. Entonces, eso nos da una idea de que estamos en vía de que la vacunación es la manera más importante de prevenir esas enfermedades. Así es. Igualmente el sarampión, que también estamos a punto de cumplir el proceso para decir que ya también está erradicada. Doctora, pero justamente con ese punto que está tocando me llama mucho la atención, porque una vez que las enfermedades están erradicadas, pasan años, pueden pasar muchísimos años y de repente hay un resurgir de las enfermedades, como el caso de la tuberculosis. Sí, bueno, realmente el tema de la tuberculosis es que también hay factores predisponentes a ello. Siempre ha habido, como dicen, no es que estaba completamente erradicada, sino que hay como ciertos focos endémicos y de hecho, entonces, si vienen factores socioeconómicos por parte del huésped, que sean desnutridos, que tengan otras enfermedades asociadas, esto hace que el paciente se predisponga aún más a la aparición de esas enfermedades. Así es. Condiciones socioeconómicas, hacinamiento, que una persona que sea tosedora como tal, pues hace que resurja la enfermedad. De hecho, la vacunación se hace en recién nacidos en el primer mes de vida y normalmente se ha tendido como hay estudios que hablan de que la efectividad de la vacuna está entre 30 y 70%, que es una amplitud muy, muy grande. Sí, es un margen alto, un margen muy grande alto. Lo que queda. Entonces, a muchos les ha creado mucha incertidumbre y no se estaba aplicando. Por lo menos en países desarrollados esa vacuna no se aplica. Realmente se aplica en países en vías de desarrollo, donde estas condiciones que te mencioné son están muy presentes. Sí, bien particulares además. Exacto, aquí Doctora, por lo menos, perdona. No se preocupe. Aquí por lo menos en Venezuela ya tenemos más de 10 años que hemos tenido muchísimos focos. Sí. En realidad, los recién nacidos lo que previene es la aparición de la tuberculosis miliar, o sea, de todas las complicaciones, bien sea meningitis tuberculosa o la aparición en algún otro foco del organismo.
Correcto. Ahora, doctora, específicamente en estas temporadas en donde nosotros nos vamos a otro lugar, podemos estar expuestos a virus, Ujú. eh, bueno, bacterias y tantas cosas que desconocemos, ¿no? Sí, Es importante entonces, si está viajando, bueno, la familia entera, desde los más chiquitos hasta los adultos, que se vacunen, pero para vacunarse tienen que ir al médico, tiene que ser claro, asesorado o indicada esta vacuna por el exacto. especialista. Usted recomienda que lo primero que tenemos que hacer una vez que planifiquemos nuestro viaje es hacerse ese chequeo, esa evaluación médica. Sí, bueno, a modo de chanza, pues Sí. este, es preferible hacerlo antes porque probablemente como estamos pendientes del viaje, Ajá. pues muchas veces se nos olvida o quizás no queremos sentir fiebre o malestar después de la vacuna. Porque podría tener efectos secundarios, Claro, ¿verdad? entonces, que son mínimos Ujú. realmente, pero lo ideal es que se vacune por lo menos un mes antes, o sea, 4 semanas antes, para hacer realmente la inmunidad contra contra alguna enfermedad que vaya a Ujú. estar expuesta. Por ejemplo, si vamos a viajar aquí en el interior Sí, del ¿cuáles son país, esas enfermedades más comunes, doctora? aquí en Venezuela, pues tenemos el foco de fiebre amarilla, que nosotros estamos en un país que es una zona endémica, Ujú. entonces si van a viajar a la Gran Sabana, es prioritario Vital. aplicarla, tanto adultos como niños a partir del año de edad. E inclusive nosotros, el único organismo encargado de emitir el certificado de fiebre amarilla internacional es el Ministerio de Salud. Ujú, ujú. Y por supuesto, si vamos a viajar a Brasil, igualmente, o sea, todos esos focos endémicos de fiebre amarilla tenemos que aplicarlo. Por ejemplo, si vamos a viajar a zonas donde hay cuevas y hay riesgo de contraer la rabia porque muerda un animal Sí, salvaje, ajá. entonces evidentemente debemos estar inmunizados contra la rabia. Y tanto adultos como niños. El foco de meningitis, que es la Sí, enfermedad sí, sí. meningocócica muy grave, que sus toxinas pueden causar la muerte fácilmente, es importante que tengamos vacunados tanto niños como adultos. Sobre todo en la tercera edad es importante la vacunación contra el meningococos e inclusive para los menores de 2 años está una vacuna que está aprobada aquí en el país para evitar ese problema. Entonces, si vamos a Así viajar es. a zonas, tanto aquí en Venezuela como, por ejemplo, hay brotes en Arabia Saudita, en Estados Unidos, en Australia, que son focos que se han demostrado, Que entonces, están, claro. entonces tenemos a disposición la vacuna meningocócica conjugada que se aplica en menores de 2 años. Existe la polisacaria que realmente no da tanta inmunidad, que era la que se venía utilizando hasta hace unos años atrás, que era para mayores de 2 años, de 2 años, inclusive para adultos. Es importante también que se aplique. Muy importante, y doctora, y son Y muchas, ¿no? sí, Son sí, unas muchísimas. cuantas, está la hepatitis A, Sí, exactamente, la hepatitis, bueno, entre tantas. entre tantas. Lamentablemente, doctora, se nos acaba el tiempo, Bueno, pero no se puede despedir sin darnos alguna red social, la manera de contactarlos y, sí, por cómo no. supuesto, recordarle a todas las personas que lo más importante, si usted va a tomar su viaje de vacaciones, hágalo de manera responsable y chequéese antes con el médico. Sí, cómo no. Si me Sí, permite, claro. otro que es bien Sí, sí, claro. importante para cerrar, que la vacunación no es únicamente exclusividad para los niños. Los adultos tienen que tener la certeza de que ellos también lo deben vacunar. Así Inclusive es. hay otra vacuna que apareció hace hace una semana aquí en Venezuela, que es contra el herpes zóster, la llamada culebrilla, Ujú. que ataca muchísimo a las personas de mayores de 60 años y ya la tenemos en el país para ese tipo de personas. Doctora, pronto tiene que venir nuevamente para que nos hable de esa vacuna específicamente. ¿Cómo no? Contactos, Bueno, doctora. gracias. Está por mi correo, dinafigueroa142 @gmail.com, y está el Twitter, que es 1402 Dina. Perfecto. De ¿Cómo todas no? maneras, como siempre, lo tienen anotado en la pantalla. Gracias, ¿Cómo no? doctora, por venir Gracias. a darnos estas importantísimas recomendaciones.